Sean bienvenidos jóvenes y no tan jóvenes a un video más. En día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, bastante actual, está en desarrollo, que es el síndrome post-COVID, algo que le está ocurriendo a los pacientes después de haber adquirido una enfermedad de COVID-19. Para que nosotros podamos entender qué es el síndrome post-COVID, vamos a entender primero qué es el COVID. COVID-19 es una palabra que todos hemos escuchado a estas alturas, es una palabra que más fue usada en el año 2020 en redes sociales y es un acrónimo en inglés que significa enfermedad por coronavirus del año 2019. Y es que COVID-19 es el nombre de una enfermedad infecciosa que es causada por un virus que se abrevia SARS-CoV-2, que su nombre completo sería coronavirus tipo 2 asociado a síndrome respiratorio agudo severo, que fue su primer caso reportado en Wuhan, China, en el año 2019, y pues a partir de eso todo es historia. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos usando cubrebocas e incluso el motivo por el cual yo hice este canal de YouTube. Ahora bien, vamos a tener que en COVID-19 nosotros lo podemos manejar en base a la duración de sus manifestaciones clínicas como COVID agudo y como síndrome post-COVID. En COVID agudo es en COVID-19 que nos está dando prácticamente a todos, que es la infección causada por el virus SARS-CoV-2 que tiene un promedio de incubación entre 4 y 5 días después de en contacto y que dura menos de 3 semanas. Y sus manifestaciones clínicas pueden ser bastante variables, sin embargo, las más frecuentes son fiebre, tos, dolor de cabeza, y ya de ahí le sigue pérdida del olfato, que es la anosmia, dolor de articulaciones, dolor muscular, fatiga, diarrea, y en los casos graves, en los casos que ameritan hospitalización y un tratamiento ya específico, la dificultad para respirar, disnea, una sensación subjetiva de falta de aire. Vamos a tener ahora que el síndrome post-COVID va a aparecer en los pacientes que ya no están en la etapa aguda, es decir, pacientes que ya pasaron más de 3 semanas, pero que todavía siguen teniendo una persistencia de una o más de estas manifestaciones, o incluso pacientes que a lo mejor les dio COVID, fueron asintomáticos, pero pasadas esas 3 semanas, ahora sí ya empiezan a desarrollar uno que otro síntoma de esta enfermedad en su etapa aguda. Y si nosotros le realizamos estudios de laboratorio a esos pacientes en la búsqueda de diagnóstico de virus, vamos a encontrar en la gran mayor parte de ellos que la PCR, en la reacción en cadena de la polimerasa, es negativa. Si tú le haces estudios bioquímicos, se encuentra completamente normal. Y si nosotros le hacemos tomografías, van a estar perfectamente normales en la gran mayoría de los pacientes. A esta entidad se le denominó síndrome post-COVID, que son estas persistencias que no parecen asociarse a una infección activa. Y en base a su duración, el síndrome post-COVID lo podemos subclasificar como posagudo y crónico. El posagudo es aquel que tarda más de 3 semanas, pero que se quita en menos de 12. Y en crónico es el paciente que ya lleva más de 12 semanas con la persistencia de estas manifestaciones. Ahora, ¿qué nos dice en epidemiología? Vamos a usar 2 artículos que me parecieron bastante interesantes. Uno que fue hecho en Roma, Italia, donde se le dio seguimiento a los pacientes que se hospitalizaron por COVID y se dieron cuenta que el 87% de los pacientes que se dieron de alta por COVID mostró persistencia de al menos un síntoma por más de 60 días. O sea, 87% quiere decir que 9 de cada 10 personas, después de 60 días de que aparentemente ya se curaron de COVID, seguían teniendo alguna de las manifestaciones, ya fuera cefalea, ya fuera tos, ya fuera dolor de articulaciones, anosmia, e incluso de estos, en 55%, la mitad no únicamente tuvo persistencia de un síntoma, sino que tuvo persistencia de 3 o más de ellos. Y aquí tenemos la relación de cuáles fueron las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes. Acá se dan cuenta en esta gráfica de este lado, vamos a tener las manifestaciones de la etapa aguda de COVID-19 y aquí de este lado vamos a tener del post-COVID, que fue 3 semanas después de ello. Como ustedes pueden ver, las principales manifestaciones que sufrieron estos pacientes fueron la fatiga por mucho. Más adelante vamos a ver que esta fatiga es algo que está muy marcado como secuela
en estos pacientes que desarrollan síndrome post-COVID, y es que más de la mitad de ellos lo desarrollaron. De ahí sigue la reducción de la calidad de vida, disnea, dolor en las articulaciones y dolor torácico y muchas otras más que ustedes están viendo aquí en pantalla, como tos, pérdida del olfato, síndrome de Zika, resequedad, rinitis, ojo rojo, pérdida de sabor, dolores de cabeza, producción de esputo, pérdida del apetito, dolor de garganta, vértigo, dolor de músculos y diarrea. Ahora bien, se hizo otro estudio donde ahora se compararon los pacientes que recibieron atención médica en su casa porque en COVID no estaba tan intenso versus los pacientes que sí tuvieron manifestaciones graves de COVID y se tuvieron que hospitalizar. Y se vio que aquellos pacientes que tuvieron COVID de leve a moderado y que se manejaron en sus hogares, solamente 35% de ellos tuvieron manifestaciones residuales en el síndrome post-COVID. En cambio, de los que se hospitalizaron, el 87% de ellos se quedó con alguna secuela después de las 3 semanas. Por lo tanto, esto nos dice que los pacientes, entre más graves se ponen, mayor posibilidad tienen de desarrollar síndrome post-COVID y prácticamente casi todos los que se hospitalizaron van a quedar con alguna secuela. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Se ha visto que en las mujeres comparadas con los varones, tienen el doble de posibilidades de desarrollar síndrome post-COVID. Se ha visto que con la edad los pacientes aumentan el riesgo. En una población menor de 34 años, solo 26% tuvo síndrome post-COVID. En cambio, en los mayores de 50 años aumentó a 47%. Se ha visto también que aquellos pacientes que tuvieron un cuadro bastante mórbido, tuvieron muchas manifestaciones clínicas durante la etapa aguda, tienen mayor riesgo de COVID, de síndrome post-COVID, y pacientes con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, van a ser pacientes que de igual manera incrementan el riesgo de esta situación. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome post-COVID? Como es una entidad relativamente nueva, todavía no se sabe muy bien. Lo que sí sabemos a este punto es que en virus de SARS-CoV-2, más que ser una infección que se limite nada más a los pulmones, verdaderamente es una infección multisistémica. Y es que el virus es capaz de alterar no únicamente a los alvéolos, sino que también puede alterar la microvascularidad de otros órganos, pasando a afectar al corazón, a los riñones e incluso al sistema nervioso central. En base a todo esto, podemos tener 4 posibles mecanismos que a lo mejor alguno de ellos es en bueno, a lo mejor los 4 participan, cada quien aportando su monedita para poder crear síndrome post-COVID, que va a ser que exista una secuela por lesión a algún órgano, que haya una inflamación crónica persistente o una respuesta inmunitaria inadecuada, que haya persistencia del virus por más allá del tiempo que normalmente se tiene registrado, o bien que es, como son pacientes que la gran mayoría estuvieron hospitalizados, que sean secuelas de los cuidados intensivos que desarrollaron. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes que se presentan en el síndrome post-COVID? Como ya les había adelantado, la fatiga. 58% de los pacientes que tuvieron COVID-19 agudo van a desarrollar fatiga y se vio que tras 10 semanas de seguimiento post-COVID, más de la mitad de los pacientes lo padecía. Y de ellos fue más frecuente en mujeres y también en pacientes con el diagnóstico de depresión y de ansiedad. Esta fatiga que queda después del COVID-19 no es la primera vez que se mira en relación a una infección viral. También se ha visto en otras infecciones, como en el virus de Epstein-Barr, en el ébola, en la influenza, en la epidemia pasada en SARS y en la epidemia pasada en MERS, que son también virus que se ha visto que también causan esta fatiga. Ahora bien, vamos a tener el dolor de cabeza y este detalle es bastante interesante, que es el déficit de atención. Y es que en SARS-CoV-2, en base a su mecanismo de acción, tiene unas características neuroinvasivas que puede generar una disrupción de las microestructuras y la función cerebral. Por lo tanto, vamos a tener que muchos pacientes van a llegar a desarrollar manifestaciones neurológicas. La más frecuente es la cefalea, pero también se han visto trastornos psiquiátricos, como por ejemplo ansiedad y depresión o síndrome postraumático. No se sabe si estos trastornos psiquiátricos son efecto directo del virus o bien efecto de todas las vivencias y de todo el trauma emocional que ocasiona esta pandemia.
Así que no se sabe quién fue primero. Ahora, además de esto, también muchos pacientes han reportado anosmia de manera persistente. Son pacientes que después de COVID ya nunca le volvieron a sentir sabor adecuado a los alimentos o bien perciben aromas de manera inadecuada. Y esto se cree que es precisamente derivado de ello. Ahora bien, vamos a tener pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar precisamente por la elevada respuesta inflamatoria que ocurre a nivel de los pulmones, y esto puede llegar a ocasionar una reducción de la cantidad de aire que nosotros podemos meter a nuestros pulmones, lo que puede generar una sensación de falta de aire, que va a ser la disnea. Y de igual manera, esta fibrosis pulmonar puede llegar a ocasionar tos crónica y la presencia de bronquiectasias que pueden condicionar dolor torácico persistente. Ahora, ya por último, vamos a tener que en algunos individuos la respuesta inflamatoria puede persistir o bien puede crearse una autorreactividad a autoantígenos. Te puede dejar tu sistema inmunitario todo cuatrapeado y va a empezar a atacar otras estructuras de tu propio cuerpo pensando que es virus SARS-CoV-2. Y esto explicaría por qué hay caída de cabello y dolor de las articulaciones. Ahora bien, ¿cómo se establece el diagnóstico? En diagnóstico nosotros nos vamos a establecer por descarte. Primero vamos a verificar que no exista alguna otra causa que sea ajena a COVID y sus secuelas previo al diagnóstico. A lo mejor el paciente tiene tos crónica porque quizás tiene tuberculosis, a lo mejor mi paciente presenta cefaleas porque tiene migraña y así sucesivamente. Una vez que yo ya descarté cualquier otra causa diferente de COVID, si todavía no encuentro al responsable, ahora sí ya puedo establecer el síndrome post-COVID. Para que nosotros podamos evaluar las secuelas y la presencia del síndrome post-COVID, nos recomienda Ravendran, que es de donde saqué principalmente casi toda la información de acá, esta cartilla para que nosotros interroguemos a nuestro paciente. Se la vamos a dar a nuestro paciente y vamos a evaluar 3 puntos. La mejoría general de los síntomas, si ya puede hacer sus actividades cotidianas y su bienestar mental, donde 0 puntos es que está muy, muy mal y 10 puntos es que ya ha regresado a su normalidad como estaba antes de que le diera COVID. Y en base a esto nosotros podemos establecer verdaderamente el impacto que está teniendo en la calidad de vida en síndrome post-COVID y ya posteriormente ir interrogando para detectar cuáles son las principales manifestaciones que aquejan al paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a seguir 3 pasos. El paso número 1 es descartar causa orgánica y si la hay, se va a tener que manejar. El paso número 2 es, si se trata de paciente con comorbilidad, paciente con diabetes mellitus, paciente con hipertensión, paciente con cardiopatía isquémica, etcétera, son pacientes que se deberá de controlar esa comorbilidad y que esté en su meta. Se ha visto que muchos pacientes con síndrome post-COVID, una vez que se estabilizan en sus comorbilidades, en síndrome post-COVID remite. Y ya finalmente vamos a tener que efectuar un tratamiento multidisciplinario enfocado a las manifestaciones que tenga nuestro paciente. Como principalmente es la fatiga, vamos a ocupar fisioterapia y también impacta la salud mental, así que es muy recomendable también el tratamiento psiquiátrico aunado a cualquier otra especialidad según sea en caso particular de nuestro paciente. Para manifestaciones menores como por ejemplo tos crónica o dolor, nosotros lo podemos tratar de manera sintomática mediante analgésicos no esteroideos. Ahora, como dato final, dado que esta es una nueva patología, todavía no conocemos a con certeza cuánto tiempo pueden llegar a persistir estas manifestaciones en el síndrome post-COVID, ni tampoco se tiene establecida una pauta de tratamiento o reglamentada una guía de tratamiento para el síndrome post-COVID. Así que de momento todo esto sigue en investigación al día de hoy que estoy haciendo estas diapositivas. Y bueno, chicos, de esta manera llegamos al final de este muy interesante tema. Cuídense mucho. Se ha visto que incluso pacientes que son asintomáticos de COVID-19 pueden desarrollar síndrome post-COVID. Así que este es un motivo más para que nos sigamos cuidando. Así que espero que pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.